buenas tardes a todos, buenos días a todas y a todas. Mi nombre es Aitor Burguet Coca, hay mucha gente nueva, mejor no de esto. Yo estuve aquí en el IPES haciendo la tesis doctoral que defendí en 2020 y ahora actualmente soy investigador postdoctoral en la Universidad de Leiden en el marco de un proyecto Marie Curie. Vengo hoy aquí con esta charla del jueves un poco para explicar este proyecto Marie Curie, pero también un poco para explicar un poco los principales debates de mi principal interés, que es el estudio del fuego, de mi principal línea de investigación. Hacer un poco de background a todo esto, a mi proyecto Marie Curie y explicar un poco el proyecto Marie Curie sin muchos datos aún que aportar porque recientemente lo empecé en enero de este mismo año y nada, espero que sea interesante y que al menos, aunque no pueda presentar datos, pues las ideas se queden y se puedan compartir y se pueda haber algún tipo de feedback y tal, pues sería pues también muy bueno. El objeto de estudio mío es la combustión, es este proceso químico de oxidación que genera es un proceso exotérmico que genera energía en forma de luz o calor. Es un proceso que necesita tres elementos principales, como es el combustible. Si nos imaginamos un hogar paleolítico o un estudio de combustión paleolítica, sería la madera, que necesita un comburente, que es el oxígeno, que es necesario para la combustión, y que necesita cierta temperatura para llegar a este punto de ignición de este combustible y que pueda prender, que se pueda generar esta combustión. Este proceso de la combustión está presente en la naturaleza de forma generalizada y es una cosa que está presente allí, por forma de volcanes, por la presencia de rayos o por la combustión espontánea del entorno vegetal. O sea, es un elemento que cuando los grupos humanos lo adquirieron como una estrategia de subsistencia, una técnica de adaptación, como una tecnología, la adquirieron de la natura, no fue una cosa que desarrollaron en los propios porque ya existía. Tienen que hacer un proceso de vincularse con esta nueva herramienta, con el fuego, pero es una cosa que ya existía. Este proceso y cómo este fuego que está en el entorno pasa a formar parte de las herramientas de los grupos humanos es una de las grandes preguntas que creo que se ha hecho en la humanidad. Es de esas grandes preguntas de dónde viene el fuego y cómo hemos llegado a domesticar, para decirlo de alguna forma, este fuego. Es unas grandes preguntas que muchas civilizaciones que nos precedieron las explicaron pues, a partir de mitos. Pero las preguntas que estas civilizaciones hicieron eran cuándo pasó esto, dónde, quién fue el primero y por qué se utilizó este fuego y cómo cambió su uso. Es las mismas preguntas que nos podemos hacer ahora mismo los arqueólogos, la gente que trabajamos en el estudio del fuego durante la prehistoria. Creo que hace muchos años que se trabaja en esta línea, hay mucha gente que ha trabajado previamente, sobre todo investigadoras que han trabajado desde el ámbito de la arqueobotánica, de la micromorfología, y actualmente sí que están apareciendo nuevas aproximaciones y hasta incluso a veces tengo esta percepción que ahora se está trabajando más, pero creo que es una cosa muy subjetiva de que cuando estás implicado en un análisis parece que ahora se publica más de lo que se hacía antes. Pero creo que es una línea de investigación que hace muchos años que se está desarrollando y que al menos se ha sacado una cosa clara, que es un proceso, la adquisición del fuego por parte de los grupos humanos, un proceso lento, es un proceso largo, es un proceso que pasó en diferentes espacios geográficos y contextos cronométricos. Es un proceso complejo y, por tanto, su análisis, su interpretación y su caracterización también es un proceso complejo. Las grandes preguntas que se hacían los griegos y los romanos aún nos hacemos las mismas y creo que aún no tenemos una respuesta clara del dónde, el cuándo, el por qué y el quién. De todos estos trabajos que se ha generado en todos estos años previos, creo que hay uno que a mí personalmente me marcó mucho y creo que ha estructurado las principales datos que he generado, que ha estructurado las principales hipótesis que he planteado y que ha estructurado los principales proyectos que he planteado. Es este artículo de aquí, de Riebrooks y Villa, publicado en 2011, y que en él hacían un repaso a las principales evidencias del fuego en el contexto europeo durante el Pleistoceno, hacían un repaso sistemático de todas las evidencias, las clasificaban según el tipo de evidencia y las adscribían a un contexto cronométrico concreto.
Estos autores proponen que hay como 3 etapas, 3 momentos en esta vinculación entre los grupos humanos y el fuego. La primera etapa es la de no vinculación, la de no uso del fuego por estos grupos humanos, los primeros pobladores de Europa, las evidencias que hay asociadas a él, casi todas no hay ningún tipo de evidencia de fuego, y esos autores lo que proponen es que estas primeras ocupaciones humanas, incluso las ocupaciones al norte de Europa en condiciones más frías, se harían sin el uso del fuego, sin este elemento extrasomático de adaptación y de subsistencia por parte de estos grupos humanos que ocuparían las primeras ocupaciones de Europa. El segundo momento que estos autores proponen es en un momento entre los 400 y 200.000 años, que él lo que propone es que hay un uso habitual del fuego por estos grupos humanos. Identifican el registro, a partir de este vaciado de datos, que hay un uso habitual del fuego, pero ellos no vinculan que estos grupos humanos en estas cronologías estén produciendo el fuego. Son grupos humanos que usan y gestionan el fuego y lo hacen de forma habitual, pero lo hacen a partir de captarlo del entorno natural donde ocupan. Por tanto, no tienen esta capacidad de producir el fuego. El tercer momento que estos autores proponen es el relacionado con el mundo neandertal. Es este momento cuando ellos consideran que hay una explosión del registro arqueológico, una explosión de las evidencias de fuego en los yacimientos asociados al Paleolítico Medio, y es el momento en que ellos consideran que hay las evidencias o el contexto en que se produciría la capacidad de producir fuego. Estos neandertales, este mundo neandertal ya no solo usa y gestiona el fuego, sino que además tiene la capacidad de producirlo cuando ellos quieren. Y es el debate de las 3 etapas que plantean estos autores. Y que estos grupos neandertales tendrían las mismas capacidades, que es lo importante, de los grupos humanos, de Homo sapiens, a la hora de producir el fuego. Hay una reacción a este primer artículo por parte de diferentes autores, como Cengage y otros, que lo que hacen es criticar primero de todo la calidad de estos datos que plantean, la adscripción que hacen cronométrica, porque lo que hace Riebrooks un poco es un hueso quemada de un nivel de un estadio isotópico concreto, pues asocia que hay una evidencia en todo ese estadio isotópico y esto lo critica mucho. También estos autores, a partir de sus propios registros arqueológicos, consideran que estos grupos neandertales, en sus entornos, en yacimientos como Pays de l'As y Roc del Marsal, no tienen la capacidad de producir fuego. Ellos consideran que lo que está pasando es un fenómeno local en que estos grupos humanos neandertales en estas regiones no están produciendo fuego. Porque ellos dicen que en sus yacimientos, cuando hay niveles asociados a momentos cálidos, sí que hay presencia de fuego y uso del fuego, pero cuando en estos yacimientos en niveles fríos no hay presencia de fuego. Y esto es reacciones de estos neandertales cuando hay presencia de fuego en momentos cálidos es porque hay más incendios naturales y en momentos fríos no utilizar este fuego porque no hay tantos incendios naturales. Sobre este debate yo intenté aportar mi granito de arena durante la tesis doctoral y un poco lo que hice es analizar la secuencia de Cova-Gran, que es una secuencia político medio político superior. Allí lo que vi es que a nivel, la clave de todo eso es la producción del fuego. Allí no hay diferencias entre este político medio y el político superior. Incluso el político medio tiene unas evidencias mucho más claras, más recurrentes, más abundantes, más estructurales en las ocupaciones. En el político medio no tanto. Pero yo no interpreto que unos saben producir fuego y los otros no. Yo no interpreto que hay otros hándicaps que están condicionando el registro, que son aspectos relacionados con la conservación, con las ocupaciones, con la intensidad de la ocupación, con la funcionalidad de esta ocupación. Y no esta vinculación, porque la evidencia directa de producción de fuego no existe, ni en el Paleolítico medio ni en el Paleolítico superior, en este yacimiento ni en la mayoría de yacimientos. Y creo que es la clave en este debate. Pero todo esto, todo este debate, toda esta discusión y toda esta reflexión, sobre todo después de la tesis, me llevó que quizá para comprender qué está pasando o para aportar en este debate sobre si los neandertales hacían o no hacían fuego, era necesario hacer un paso atrás y era necesario ir a esta segunda etapa que proponía Riebrooks y Villa, este momento de los 400-300.000 años para ver qué pasa, intentar desarrollar algún método analítico para
comprender todas estas dinámicas y comprender de forma posteriormente, entenderlo de forma más genérica y más diacrónica el uso del fuego en la prehistoria. Y es allí cuando planteo mi proyecto Marie Curie, que recientemente empecé en la Universidad de Leiden, con el apoyo de Amanda Henry como investigadora allí en Leiden, y con un secondment en el País Vasco con Asier Vallejo, que es la persona que me está asesorando en una de las técnicas que voy a utilizar, que después explicaré. Lo empiezo en enero y tengo 2 años por delante para desarrollar este proyecto. Este se basó principalmente en todo esto que había leído de este debate, es ver, sí, vale, están diciendo que las evidencias no son claras, que la cualidad de las evidencias no son buenas. Pues voy a intentar encontrar alguna herramienta que me permita analizar estos contextos. También se decía también cojo de esta hipótesis de en estas cronologías hay un uso habitual del fuego, pues voy a coger yacimientos de estas cronologías y voy a probarlo. Y voy también a trabajar en las peores condiciones que me se puedan dar, porque en el Paleolítico Medio, entre comillas, es sencillo, porque las evidencias son claras. Tú ves un hogar con unas cenizas, con unos carbones, con unas piedras quemadas, ahí es como evidente. Pues digo, voy a probar estas herramientas analíticas que quiero probar en contextos de baja visibilidad, que yo lo llamo de baja visibilidad. Es decir, donde puede haber una evidencia de fuego, pero esta no sea macroscópicamente, no sea visual, no se pueda identificar macroscópicamente, que necesitas de alguna herramienta o instrumento para analizarlo. Y esto es lo que probé a hacer. Lo que hice es, el proyecto se basa en la identificación. La idea no es resolver ninguna gran pregunta. No quiero resolver ni el dónde, ni el cuándo, ni el por qué, ni el quién. Mi idea de este proyecto es no resolver estas grandes preguntas, es encontrar unas herramientas que sean válidas, que se pueda aplicar a cualquier tipo de contexto arqueológico, pero sobre todo en esos que son menos evidentes, menos claros y que me permitan identificar y caracterizar las evidencias de fuego. Identificar si hay fuego y caracterizar si este fuego es antrópico o es natural. Para ello, lo que hice es seleccionar un entorno concreto, que es la península ibérica. Y lo hice para descartar una de las variables que no me condicionase la presencia o no de fuego, porque el principal elemento que necesitamos para la combustión, como he dicho antes, era el combustible. Por tanto, quería un entorno donde el principal combustible durante la prehistoria, la madera, los taxones arbóreos, estuviese presente. Quería un entorno donde hubiese una continuidad en los bosques durante todo el Pleistoceno, y esto era la península ibérica. Quería unos yacimientos que tuviesen algún tipo de evidencias, al menos indirectas, de fuego, porque está bien probarlo a ciegas, pero que tengamos alguna referencia para que no nos podamos encontrar con, o sea, que tengamos un poco claro a dónde vamos. Y también buscaba un yacimiento que tuviese otros resultados que pudiese integrar y que fueran yacimientos que podía remostrear sobre todo remostrear, porque algunos yacimientos, algunos contextos, pues a veces están excavados del todo y no se pueden volver a analizar. Y por ello, y todo ello que estuviese en el marco cronológico de entre los 400 y los 300.000 años que proponían en el artículo, que hay un uso habitual del fuego. Para ello seleccioné la Cansaladeta y la Sima del Elefante. Los dos están en este rango cronológico, están en la península ibérica y tienen evidencias indirectas de fuego. En el caso de la Cansaladeta hay industria quemada en casi toda la secuencia y es clara y es evidente. También hay algún hueso que tiene alguna coloración que podría estar vinculado con la combustión. También seleccioné la Sima del Elefante, no toda la secuencia, sino el nivel superior, T19, y allí las evidencias que hay, que también son indirectas, y es algún pico de microcarbones que podría estar relacionado con un evento de combustión, algún evento en este nivel. También hay durante la excavación, este pequeño trozo que se excavó de esta unidad, identificaron una mancha que no tenían claro y siempre se decía que podía ser o no podía ser. Y en la secuencia, no en este nivel, pero en la secuencia también hay la presencia de algún hueso quemado. Por tanto, este era los materiales que he incluido en este proyecto.
Los objetivos son claros. Utilizar dos técnicas, no más, dos. Una que proviene de la arqueobotánica, que es un estudio de los fitolitos y que ya había trabajado previamente en la tesis, y otra que es la novedad en este proyecto, que es la utilización de técnicas procedentes de la química analítica, concretamente los pHs, que después voy a explicar. Y estas dos técnicas, para intentar abordar este registro invisible. Con tres objetivos. Primero de todo, identificar la presencia de combustión en estas dos secuencias, a partir de estas técnicas que propongo, identificar y caracterizar, para después poder integrar mis resultados de mi proyecto con otros datos procedentes de estas secuencias arqueológicos y con un tercer objetivo, porque como os he dicho, no es responder ninguna gran pregunta. Este proyecto lo que busca es testar estos métodos. Por tanto, el tercer objetivo es evaluar si estos métodos combinados son buenos, no son buenos, sirven o no sirven para identificar fuegos en los contextos más difíciles, en estos que tienen baja visibilidad. Para ello, dos técnicas. La primera, los pHs, la más novedosa. Si ha aplicado esta técnica procedente de la química analítica, se utiliza sobre todo en estudio de fuegos en entornos geológicos y naturales, en las dinámicas de fuegos. Y es los policíclicos aromáticos de hidrocarburos, los pHs, son estructuras moleculares formadas por carbonos e hidrógenos que se vinculan a partir de diferentes anillos. Y se clasifican, y hay algunos artículos que así lo hacen ya en contextos arqueológicos, en dos tipos, los que se llaman los ligeros y los que se llaman los pesados. Cada uno nos aporta una señal concreta de un tipo de combustión diferente. Los ligeros, que están formados por 3 o 4 anillos, están relacionados con fuegos naturales y son un tipo de pHs que se pueden desplazar más allá del entorno donde se ha producido la combustión. Los pHs se generan todos ellos, los ligeros y los pesados, a partir de baja temperatura. Son unos componentes, unos analitos que se generan a baja temperatura. Estos ligeros se pueden desplazar y son vinculantes, una señal de fuegos naturales, y los pesados están formados por 5 o 6 anillos y los que tienen una deposición in situ. Por tanto, serían una señal de la combustión in situ, en el sitio donde estemos mostrando o donde identificamos estos pHs. Por tanto, en un yacimiento arqueológico serían identificados de la combustión de madera en ese mismo yacimiento. Por tanto, nos pueden ayudar a identificar estos fuegos antrópicos en el yacimiento. Además, los pHs tienen unas características que parece que sean útiles o válidas para la identificación del fuego en el registro arqueológico, porque son hidrofobos, no se alteran por la presencia de agua, tienen una buena preservación. Hay estudios que los han identificado bien preservados en secuencias antiguas, por tanto, tendrían de funcionar también en la parte arqueológica que se ha trabajado menos, se han analizado menos. Y en general nos dan esta visión, una señal de fuegos naturales versus una señal de fuegos antrópicos. Los fitolitos es la otra técnica que voy a implicar en este proyecto Marie Curie, es más clásica, más habitual, ya la había trabajado previamente, y nos permiten, por un lado, poder identificar el posible combustible utilizado en caso de encontrar un hogar, porque al final los fitolitos son microrestos silíceos que se forman en las plantas y cuando esta planta muere, se descompone o se quema, se deposita in situ en el mismo sitio y nos puede hablar del uso de estas plantas como combustible, como alimento, etcétera, etcétera. Y también estos fitolitos nos dan una información sobre el entorno, sobre los contextos vegetales del entorno del yacimiento, porque tienen, bueno, según qué tipo de fitolitos se relacionan con plantas C3, con plantas C4 y nos pueden dar una aproximación tanto ambiental como climática del entorno del yacimiento y también de los conjuntos vegetales que hay alrededor del yacimiento, es decir, de estos recursos vegetales que pueden explotar estos grupos humanos, concretamente en nuestro caso como combustible. En este yacimiento, en este proyecto Marie Curie, voy a analizar las muestras, los fitolitos de estas muestras arqueológicas y también voy a generar una colección de referencia bastante amplia, sobre todo en estos taxones arbóreos que son los que potencialmente estos grupos humanos estarían utilizando como combustible, y voy a aplicar morfometría geométrica y voy a hacer una colección bastante extensa de parte de estos taxones arbóreos que se han trabajado menos dentro del grupo de los fitolitos. Bien, todo ello está en proceso, aún no tengo datos, por suerte ya he podido mostrar en elefante, ya he podido mostrar
en la cansaladeta, es un muestreo diferente, pues estoy trabajando en química analítica, entonces cualquier cosa puede generarte una combinación cruzada, todo es papel de aluminio, no puede ver nada de plástico, guantes, limpiar cada vez, es un proceso también, es un muestreo un poco diferente y más laborioso. También ya he empezado a construir la colección de referencia y ahí estuve en Burgos recogiendo diferentes taxones arbóreos y tal. Y también ya he empezado al procesado de estas muestras. Ya he empezado a quemar esta colección de referencia para fitolitos para poder después analizarla y he empezado también a hacer el pretratamiento de las muestras para después pasarlo al cromatógrafo y espectrómetro de masas. Son procesos novedosos, sobre todo la parte de química analítica, que creo que serán una buena herramienta que después podré adquirir para mí y aplicar en futuros proyectos y la verdad que estoy bastante contento de todo este aprendizaje. Además, tengo como colaborador a Ser Vallejo, que es un químico analítico puro, no es arqueólogo, y la verdad que con él estoy aprendiendo bastante y es un reto bastante interesante, bastante chulo. Aprovechando la sinergia de este proyecto y por eso como el más allá, pues como no es que se me quedase corto, pero quería aprovechar esta oportunidad para trabajar estas secuencias y generar más datos, generar más contenido que pudiese ir en la misma dirección que el proyecto, pero que no formase estrictamente parte del proyecto. Y es por eso que en estas dos secuencias que incluye el proyecto de la Marie Curie voy a hacer otro tipo de análisis. Algunos los voy a hacer yo porque son técnicas que ya he controlado de mi etapa predoctoral, pero algunos los voy a hacer en colaboración de otros investigadores y la idea es unir el máximo de datos posibles de las mismas secuencias, las mismas muestras para ir todos en la misma dirección y ver si hay o no fuego en estas dos secuencias y si el origen es antrópico. La primera de ellas es la espectrometría de infrarrojos. Es una técnica que ya utilizaré para mi tesis y que permite, primero de todo, identificar si los sedimentos no han estado alterados o no están alterados y también me permite identificar si hay presencia de cenizas, por ejemplo, en las secuencias que voy a analizar. La segunda técnica, que es una cosa que voy a hacer yo y que voy a tener que aprender, es el análisis de alcanos. Es una técnica también que viene del grupo de la química analítica y ya que me ponía en este nuevo mundo y tenía una persona que me estaba ahí apoyando y ayudando y enseñándome, pues también digo, pues voy a probar a hacer los alcanos de estas dos secuencias. Es un tipo de biomarcador que aporta información sobre el entorno, sobre el ambiente, sobre los contextos de deposición, sobre diferentes informaciones relacionadas también con el entorno vegetal, porque los alcanos se generan o provienen de uno de los orígenes de la degradación de materia orgánica. También en colaboración con otros investigadores que ya tienen datos, como Isaías Expósito, voy a incluir sus resultados, muchos de ellos ya publicados en microcarbones, poles y NPPs, pero también ella va a generar nuevos datos para intentar completar mis propias secuencias y que tengamos los mismos datos de las mismas secuencias y poder trabajar en esta misma línea. En el caso del elefante, una de las evidencias que tenía es estos picos de microcarbones, que parecía que fuese una señal que podía ser presencia de fuego. También con la colaboración de Ángel Carrancho va a analizar las mismas muestras que yo analizaré para identificar o para analizar la termoreminiscencia magnética de los minerales. Es una técnica que permite, primero de todo, identificar si estos sedimentos han estado alterados y hacer una pequeña aproximación a la temperatura a las cuales han estado alterados. Él tenía algunos datos previos para el yacimiento de elefante y va a ampliar estos datos y va a incluir también los datos de la cansaladeta. Y con otra gente también vamos a analizar también la parte del registro arqueológico más clásico. Por un lado, toda la industria lítica, por ejemplo, en el caso de la cansaladeta, mucha de esta industria lítica está quemada y Gorkem en su tesis está trabajando y está cuantificando estas alteraciones. Junto con Héctor del Valle y Femke Reichmann de la Universidad de Leiden, una compañera de Leiden, vamos a trabajar también con el análisis de los huesos. Ellos son especialistas en identificar los huesos. Ahí están haciendo una tesis sobre estos conjuntos de elefante, por ejemplo, y macroscópicamente de momento no hay nada que pueda identificar estos huesos como que estén quemados, pero vamos a trabajar más microscópicamente, más a nivel atómico, más a nivel de técnicas químicas y físicas para ver si podemos identificar algunos de estos huesos están quemados. Y ya estuvimos hace poco en el CNIE mostrando muchos de estos huesos y ver cómo
cómo funcionan estas técnicas y si dan algún resultado positivo que vayan en la misma dirección que el proyecto Marie Curie. Y también, y esto también la verdad que estoy bastante contento de que vamos a empezar, o ya empezamos un proyecto experimental de momento bastante piloto. Hicimos ya una primera sesión hace un mes y medio, nos juntamos bastante gente de arqueobotánica de aquí, de diferentes ámbitos, nos fuimos a Burgos, nos fuimos a Paleolítico Vivo y allí estuvimos haciendo una primera sesión experimental. Esta sesión experimental tiene, desde el punto de vista más vinculado a mi Marie Curie, aunque no esté incluido, es hacer un referencial sobre los pHs y cómo se, primero, depositan y se distribuyen en la combustión tipo hogar paleolítico y después ver cómo se preservan. Lo que hemos hecho es, hicimos 4 hogares con diferentes cantidades de combustible y vamos después a analizar, recogemos muestras después de la combustión para ver qué tipos de pHs se generaron, porque hay muchos tipos de pHs diferentes. Y qué distribución tenían en el espacio, porque cogimos muestras a diferentes distancias alrededor del hogar y recogimos muestras antes y después de la combustión para ver estos pHs que son ligeros, cómo se desplazan, qué tipos de pH se desplazan y qué cantidades se desplazan. Esto será un referencial que nos ayudará mucho después a interpretar la parte arqueológica. Mañana mismo nos vamos también a Burgos, vamos con más gente de aquí del IPES y vamos a hacer otros hogares, porque fue un poco desastre la primera experimentación, porque no se llovió, no hizo frío, la leña estaba muy mojada. Y vamos a acabar esta segunda parte, este es el segundo objetivo, que es el de hacer una referencial sobre la preservación. Vamos a hacer diferentes hogares y los vamos a dejar expuestos en lo que serían las condiciones más extremas, que es al aire libre y en un contexto como el de Burgos. Vamos a ir cada mes y medio, 2 meses, a coger una muestra y ver cómo estos pH se degradan o no se degradan, ver cuáles se degradan y cuáles no se degradan. Y vamos a hacer también tenemos una referencial también a nivel de preservación. Y aquí también con colaboración con Gorkem, también estos experimentos introducimos en estos hogares, en estos primeros que hicimos, diferentes herramientas líticas que él talló, con la misma materia prima que hay en la cansaladeta y vamos a ver cómo se alteran cuando están en relación directas con el fuego, cuando están a diferentes profundidades, para ver un poco la relación entre la combustión y la alteración macroscópica de estos conjuntos líticos. Y todo esto también es lo que estamos haciendo como en paralelo o debajo del paraguas de este proyecto. Y resumiendo, diríamos que todos estos yacimientos los voy a intentar abordar yo y con otros colegas a partir de las técnicas que yo voy a aplicar en mi Marie Curie, que son los pHs, los fitolitos y la colección de referencia moderna de fitolitos. También, ya que voy a intentar también trabajar con otras disciplinas que ya controlo o que voy a aprender en este marco de estos 2 años de Marie Curie, como es la espectrometría de infrarrojos. Voy a hacer este proyecto experimental que también nos va a ayudar mucho en la parte de los pHs. Voy a aprender y a intentar sacar resultados también de los alcanos. Y con la colaboración de otra gente también vamos a obtener datos de la termoreminiscencia magnética de los minerales, vamos a obtener datos de los microcarbones, los polens y los NPPs, que también pueden ser interesantes en este objetivo. Vamos a analizar la fauna para ver si está quemado o no está quemado y vamos a ver también la lítica, cómo se altera, en qué características, en qué contextos. También vamos después poder trabajar todos estos materiales, la fauna, la lítica, pues espacialmente también se podrían trabajar y pueden ser una información también válida. Es decir, no vamos a responder ninguna gran pregunta, pero creo que vamos a tener un montón de técnicas que vamos a testar y ver cómo funcionan todas ellas combinadas con un mismo objetivo, en un mismo yacimiento. Y creo que si hay alguna mínima traza o evidencia de fuego en estas 2 secuencias arqueológicas, creo que con todas estas análisis creo que la vamos a poder identificar. Y si no, no pasa nada, porque creo que vamos a probar ver cómo funcionan todas ellas, vamos a poder ver cuáles son más óptimas, cuáles no, cuáles tienen más sentido aplicar y cuáles no, y creo que también será un trabajo, una reflexión metodológica alrededor del fuego desde diferentes aproximaciones muy interesantes. En resumen, y como he dicho antes, ninguna de estas grandes preguntas que se ha hecho a la humanidad
va a ser respondida ni con este, ni posiblemente ni con futuros proyectos, pero creo que, o intento, me gustaría que con este proyecto se generasen algunas herramientas analíticas que fueran aplicables a todas estas preguntas, generar algunos pequeños datos que nos den un poco de luz sobre estas cuestiones y algún día, quizá en un futuro muy lejano, poder responder alguna de estas pequeñas preguntas. Muchas gracias.